Hola, bienvenidos a esta gamificación que llamamos el gran juego de la oca, que nos ayuda mucho a enseñar simultáneamente procesos, técnicas, métodos y conceptos relacionados de forma más directa o indirecta, dependiendo del caso, con esos procesos. Nosotros lo hemos usado en numerosas ocasiones con rangos muy diferentes de edades y de perfiles para enseñar gestión de proyectos, sobre todo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, pero es transferible a otros contextos donde se tenga esa necesidad de enseñar a la vez procesos y conceptos. En el caso de la gestión de proyectos, pues ejemplos de procesos que tenemos que enseñar es la definición de objetivos de proyecto, las técnicas que tenemos para hacerlo, la definición de un plan de trabajo o de una planificación y los métodos y procesos que necesitamos para hacerlo, procesos relacionados con la gestión de los equipos que trabajan en esos proyectos, etcétera. ¿Conceptos que necesitan aprender? Pues qué es un entregable o resultado, qué es un hito de proyecto, qué es el camino crítico, qué es un objetivo que se llama SMART, una serie de conceptos relacionados con la gestión de proyectos. Esta gamificación nos permite enseñar las dos cosas a la vez. Lo hemos hecho tanto en entornos online como en presencial. En presencial colocamos unas fichas que no son más que cartulinas plastificadas que tienen unas ocas, unos dados para digamos, las casillas especiales del juego de la oca. Solo usamos las positivas, no hay muerte, no hay prisión, no hay nada de eso, para eso tenemos otro tipo de instrumento, y el resto son interrogaciones, de forma que nosotros detrás de esas interrogaciones podemos poner lo que queramos y podemos hacer que las casillas especiales pues funcionen como nosotros queramos para nuestro objetivo. En general nosotros dejamos que funcionen como en el juego de la oca y simplemente usamos las casillas interrogación. Lo mismo se puede hacer con un pequeño panel de la oca online. Nosotros lo hemos hecho en Geniali, pero bueno, se puede hacer de cualquier manera, no tiene nada más que interrogaciones y ocas. Lo hemos hecho con grupos de entre 10 y 30 personas, funciona muy bien. Por encima de 30 empieza a ser un poquito difícil porque los dividimos en grupos de 4, 5, 6. Tendríamos que meter a más de 6 personas en un mismo grupo, lo cual empieza a provocar que haya personas que no hagan nada, o tener muchos grupos, lo cual haría que las explicaciones grupo a grupo tomaran demasiado tiempo y tuvieran a las personas demasiado inactivas durante ese tiempo. Y por debajo de 10, pues es que hay poca riqueza de debate, de ver lo que hacen unos o los otros y cosas por el estilo. Entonces se empobrecería demasiado. Según les vamos, cada vez que caen en una casilla, les planteamos un juego y van elaborando esos juegos sobre paneles en papel, composites, con gomets, en grupos. Y se tiene un dado digital o físico para ir avanzando por el tablero. Da igual que ningún grupo llegue a la meta, nos ha pasado, no pasa nada, porque el objetivo no es ganar la oca, el objetivo es ir avanzando, ir usando el tablero para el tablero esconde el proceso incremental, como en el caso, por ejemplo, de la gestión de proyectos, cómo empiezas definiendo objetivos, cómo luego traduces eso en una planificación, cómo luego vas describiendo distintas, pues los pasos más concretos o las fases, los hitos, definiendo entregables, cómo luego pasas a la parte más de gestión de equipos. El tablero esconde eso y va surgiendo y de manera los participantes lo van entendiendo de forma casi natural sin que se tenga que hacer muy explícito, sin, entre comillas, perder el tiempo en explicarlo, simplemente lo están viendo y centramos las explicaciones en los conceptos que ya llevamos prescritos en pizarras de cartulina para no perder tiempo con eso, o en diapositivas, dependiendo del contexto. Oye, que tenéis que definir, que os ha salido a la casilla definir un objetivo. Pues se hace así, esto es como se hacen objetivos SMART, etcétera, etcétera. Planificación, pues se hace así, etcétera, etcétera. Esto es un hito, esto es el camino crítico, etcétera, etcétera. Nos vamos centrando en los conceptos o en técnicas muy concretas, mientras que el proceso general lo van descubriendo. Sí que hacemos al final
ese conocimiento explícito, lo consolidamos diciendo, oye, que veáis que habéis visto este proceso general. Idealmente nos da tiempo a hacerlo durante la sesión, por eso dura varias horas, 2, 3, 4 horas, con 2 ya estamos muy justos. Si no da tiempo, pues lo hacemos luego con un vídeo que los participantes pueden ver a posteriori, pero ese conocimiento que está ocurriendo de forma natural sí que es bueno consolidarlo luego haciéndolo explícito. El número de pruebas o de técnicas y de conceptos que aprenden lo ajustamos al número de horas de las que disponemos. Estos son los tipos de juegos que planteamos. Lo planteamos con tarjetas. Aquí estáis viendo la versión en inglés, perdón, lo mismo lo hacemos en español. Simplemente son tarjetas que van planteando juegos. El formador, que actúa como dinamizador también, como digamos, director de juego, o a veces puede tener alguien que le apoye en esa parte si no se siente seguro de hacerlo él mismo. Puede haber una persona que esté aportando los contenidos, esas explicaciones de conceptos, de técnicas, y alguien que esté dinamizando el juego, o puede hacerlo uno mismo. Tiene una serie de tarjetas, algunas son todos juegan, que es proponer la aplicación de un concepto o de una técnica, y son todos juegan porque todos los grupos lo van a hacer. Todos los grupos van a ir a su panel y van a estar jugando o van a estar trabajando en manejar ese concepto o en aplicar esa técnica. Y luego se va a ir grupo a grupo diciendo vosotros qué habéis hecho, vosotros qué habéis hecho, vosotros qué habéis hecho, con pequeños debates a nivel, digamos, general. Hay otras tarjetas que son de alineación, que es que se presenta una afirmación que normalmente está ya escrita, o bien en una diapositiva, o bien en un papel que está en el aula visible. Se les presenta una afirmación que esconde detrás normalmente un concepto, una idea, una experiencia que queremos trasladar, y tienen que poner un gomet en el lado izquierdo si están muy en desacuerdo, en el lado derecho si están totalmente en acuerdo, o en alguna parte intermedia si están parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Luego ellos exponen sus razones para su voto y luego se les dice qué es cuál sería la respuesta correcta, porque a veces nosotros hacemos afirmaciones que son correctas o afirmaciones que les estamos, entre comillas, trucando porque es incorrecto. Les explicamos por qué, qué es lo que había detrás de esa afirmación, sin que ellos lleguen a trabajar. Eso permite tener una riqueza de juegos, una variabilidad, un dinamismo en la sesión que les mantenga siempre atentos, y no tener que entrar, digamos, en profundidad de todos y cada uno de los aspectos que haría que la sesión tuviera que durar muchas horas. Pero, por ejemplo, puedo resaltar cosas como si quiero resaltar algo sobre gestión de proyectos y digo, yo qué sé, todos los participantes en un equipo de proyecto deben opinar en todo momento sobre la definición de objetivos de proyecto. Hago esa afirmación. Y luego ya vemos si eso es correcto o incorrecto en términos de gestión de proyectos, por poneros un ejemplo. Hay otras cartas que son las cartas premio y las cartas penalización, que plantean una situación. Estas son las cartas premio, en rojo, o en verde las cartas, perdón, en verde el premio, en rojo las penalizaciones. Plantean que han hecho algo hipotético, en realidad no lo han hecho, y por eso reciben una penalización que suele ser retroceder casillas o un premio que suele ser avanzar casillas. Por ejemplo, decimos, no has reconocido los méritos de los distintos miembros de tu equipo en la última reunión. Bueno, pues eso es una penalización. Obviamente no lo han hecho porque no ha habido esa reunión, ¿no? Es solo una hipótesis. Retroceden. Ellos es para que entiendan ese tipo, reflexionen, de alguna manera les estás invitando a reflexionar sobre el hecho de la importancia de reconocer ciertos méritos en determinados momentos, en determinadas reuniones. O le dices, has tenido una actitud positiva en un momento de dificultad del proyecto. Avanzas 2 casillas, o una, o 3. No lo han hecho, simplemente les estamos haciendo partícipes, les estamos invitando a reflexionar sobre la importancia de que un gestor, el director de proyecto o la directora de proyecto, mantenga una actitud positiva en los momentos de dificultad, porque si no, todo el equipo se va a ver arrastrado hacia esa actitud negativa.
compartir experiencias de cosas que pensamos que son importantes en la materia que estamos trasladando. Además, estas casillas nos permiten, además de invitar a esas reflexiones, acelerar o decelerar el juego. Si resulta que todos los equipos están teniendo muchísima suerte, están todo el mundo cayendo en ocas y que si van a llegar a la meta a los 15 minutos de haber empezado, puedo empezar a sacar casillas de penalización para obligar a retroceder o no. Todo el mundo está teniendo malísima suerte y casi nadie ha pasado de las 6 primeras casillas, pues puedo sacar cartas de premio para acelerar. Y también es un instrumento de personalización de la sesión según lo que esté pasando. Aunque yo siempre tengo estas casillas de penalización, estas cartas de penalización y de premio, ha habido momentos en que he intuido que en la personalidad del grupo, de los participantes, o en cómo la sesión estaba ocurriendo, un poco por azar o por circunstancias o por lo que sea, preferían no utilizar de ninguna manera las cartas de penalización y convertirlas todas en cartas de gratificación, de premio. Bueno, pues eso es una cosa que percibes que tienes que estar observando y percibiendo en tiempo real y adaptando la sesión a lo que está pasando en cada momento, personalizando la sesión al grupo particular en ese momento concreto. Importante que según cómo se esté utilizando esta gamificación, van a estar trabajando sobre un caso, que si es real es mucho mejor. En el caso del proyecto, cuando nosotros lo usamos en gestión, para formar en gestión de proyectos, llevamos un proyecto real que presentamos y es sobre el que los participantes van haciendo todas las actividades, todas las pruebas, etcétera. De forma que al final esto tiene 3 impactos. Uno, que están trabajando sobre un caso, que pueden experimentar, que pueden desarrollar experiencia, practicar. Otra, que si es un caso que además les puedo enseñar de alguna manera, por ejemplo, si es, oye, vamos a desarrollar este nuevo dispositivo y lo saco de la caja, ellos ven el dispositivo y es, imaginémonos que no existe y vamos a ser los primeros en desarrollar un primer prototipo de esto. Pues implica mucho a los participantes y por último, que al final se les puede contar cómo eso se hizo en la realidad, cuáles eran los objetivos reales, cómo era la planificación real, qué ocurrió y todo eso pues también enriquece bastante la sesión. Es conveniente fijarse una dinámica final para cerrar, para clausurar, ¿no? Una última prueba especial que se percibe como final, como cima, para que no quede como, bueno, pues ya está, nos hemos quedado en casillas intermedias y se ha acabado el tiempo, ¿no? No es una cuestión de que se haya acabado el tiempo, es una cuestión de que culmina la sesión. Ya lo he dicho, pero importante es sentir a los participantes, ir ajustando cosas según lo que vaya pasando. A veces, por ejemplo, otro ejemplo, hay veces que he tenido previstas 5 técnicas y al final, sobre la marcha, he dicho, no voy a intentar hacer más de 3, así que me voy a apoyar más en las cartas de afirmaciones y de votaciones y dejar más tiempo en ese tipo de debates o en las cartas de penalización y premio, porque ya veo que es imposible que veamos todas las cartas de técnica que son las que están, o de concepto, que son las que están detrás del todos juegan. O al contrario, he tenido que rescatar tarjetas de sesiones más largas porque de repente el grupo avanza súper rápido y vamos a ver mucho más de lo que tenía previsto. Y muy importante que en el claro, luego cada grupo ha aplicado su técnica o ha aplicado su concepto en su panel, ¿no? Y van presentándose los unos a los otros lo que han hecho. Hay que hacer que eso sea rápido, que sea dinámico, que no nos estanquemos en una primera técnica o en un primer concepto, en un primer todos juegan, hay más. Pero sí que es importante en esos momentos dar feedback y que ese feedback esté cargado de vuestras experiencias personales en el uso de esa técnica o en la aplicación de ese concepto, porque transmitir las experiencias personales enriquece muchísimo la sesión y hace que los participantes se vuelquen mucho en las actividades, en lo que se les está proponiendo y en la sesión en sí. A veces solo me ha ocurrido una vez, pero ha habido una vez que ha ocurrido la magia de decir, bueno chicos, toca el descanso, que son sesiones de 2, 3, 4 horas, y que nadie saliera en el descanso y todo el mundo se quedara en su panel, siguiendo trabajando, mejorando, avanzando en el desarrollo de su proyecto.
Bueno, pues espero que os sea útil. Todo lo que he dicho sobre gestión de proyectos es solo para que sirva como ejemplo, porque la gamificación se puede aplicar en otros conceptos, en otros contextos para objetivos muy diferentes. Espero que os sea útil. Ahí tenéis mis datos de contacto, mi contacto, si queréis comentarla o intercambiar detalles si alguna vez la utilizáis. Muchas gracias. Hasta luego.